Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad de ley. Ok, vamos a leer, dice así desde el versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Bueno, tomemos asiento. Ok, yo he querido titular esta enseñanza Unidad corporal y espiritual. Unidad corporal y espiritual, porque Dios nos está llamando a eso, a tener unidad, ¿cierto? Pero, ¿cómo voy a llegar a esa unidad? ¿Cómo puedo llegar a la unidad? Y aparte de eso, aparte de cómo puedo llegar a la unidad, ¿qué poder tiene la unidad? Porque es que a veces no hemos hablado acerca del poder que tiene la unidad. Y de pronto por eso no entendemos que es muy importante la unidad. Entonces vamos a hablar de cómo podemos llegar a la unidad y de cuál es ese poder que tiene la unidad. Ok, he venido hablando hace días atrás acerca de que nosotros somos gentiles, ¿cierto? ¿Qué significa que somos gentiles? No me miren como si estuviera hablando en inglés, porque dije gentiles, ¿usted qué está hablando? Eso como que no nos lo han enseñado aquí. Sí, yo sí estaba hablando de eso. Estaba hablando de que nosotros somos gentiles. ¿Por qué? Porque no somos judíos, ¿cierto? Que todos, para los judíos, todos los que no eran judíos son llamados gentiles, pero que Dios en su amor y misericordia quiso permitirnos a nosotros, los gentiles, a ser parte del pueblo de Dios. Y eso es importante que lo entendamos. Yo les explicaba, porque sigo mirando y viendo una cara de interrogación como si yo no hubiera hablado de esto en estos días, que el gentil jamás hubiera tenido acceso a Jehová de los ejércitos, ni a las promesas de la Biblia, ni a entrada al reino de los cielos, si no hubiera muerto Cristo en la cruz del Calvario. A través de la muerte de Jesucristo, Dios permitió que no haya diferencia entre judíos y gentiles, blanquitos y negritos, flaquitos y gorditos, ¿cierto? Que no haya diferencia, sino que en Dios, en Cristo, todos seamos pueblo de Dios, ¿ok? Mire que ya no estamos hablando de religiones, estamos hablando de quienes pueden participar de lo que habla la Biblia. Todos aquellos que crean en Jesucristo se convierten en pueblo de Dios. Y también dentro de eso he estado explicando que hemos recibido muchas bendiciones. Todos los gentiles hemos recibido muchas bendiciones. ¿Cómo qué? Como ser llamados hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios, solamente los que han creído en Jesucristo. Pero adicional a eso, la Biblia enseña en Efesios que somos sellados con el Espíritu Santo. Eso es otra cosa que hemos recibido los gentiles por creer en Jesucristo. Ahora nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros, es decir, la presencia del Espíritu que nos guía a entender la palabra, que nos guía a entender la voluntad de Dios, que nos consuela, que nos fortalece, que nos anima, que nos guía a la verdad. O sea, el Espíritu siempre está allí acompañándonos. Adicional a eso, hemos recibido, la Biblia dice que un montón de bendiciones espirituales. Dentro de esas bendiciones espirituales, la Biblia dice que hemos sido sentados en lugares celestiales. O sea, espiritualmente, todo gentil que ha creído en Jesús puede sentarse con Jesús en el cielo. Físicamente no estamos sentados en el cielo,
pero espiritualmente usted puede pensarse sentado en el cielo, al lado del Padre, pudiendo hablar con el Padre. ¿Por qué? Porque usted ha creído en Jesucristo. Adicional a eso, hemos adquirido el ser ciudadanos, o sea, tenemos un montón de derechos. Tenemos a Dios tenemos a Dios y a todo el que cree en Jesús como nuestra familia, Dios como nuestro papá y todo el resto que crea en Jesús, nuestra familia. O sea, estoy haciendo un resumen de todo eso porque es necesario que nosotros sepamos lo que hemos recibido cuando creímos en Jesús. Es importante que nosotros entendamos eso. Adicional a eso, la palabra de Dios dice que ahora nos ha llamado a gobernar juntamente con Cristo. Eso también lo dice Efesios. Y adicional a eso, Dios nos ha puesto a nosotros, los que hemos creído en Jesús, como ejemplo, digámoslo así, como instrumento para avergonzar a todo demonio, a todo principado y a toda potestad de maldad. Entonces, ¿por qué le estoy contando todo eso? ¿Por qué es importante que usted comprenda todo eso? Porque nosotros tenemos una nueva posición. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando usted decide creer en Jesucristo, usted adquiere una nueva posición. Se lo voy a explicar de otra manera diferente. Cuando usted entra a una nueva sociedad con una visa, por ejemplo, Estados Unidos, usted ahora tiene una visa o tiene una ciudadanía estadounidense, usted tiene una posición en Estados Unidos. Pero escúcheme bien, esa posición también le implica a usted unas obligaciones. Y hasta acá yo lo que he estado predicando en Efesios es acerca de toda la posición que Dios nos dio cuando creemos en Jesús. Pero hasta acá yo no he predicado de las responsabilidades que usted y yo tenemos como cristianos si ahora hacemos parte de la rosca del pueblo de Dios. Nosotros tenemos unas responsabilidades, porque si nosotros no cumplimos esas responsabilidades, vamos a hacer otro ejemplo sencillo. Ahora yo empecé a pertenecer a la alcaldía, ahora trabajo en la alcaldía, supongamos eso, ¿cierto? Que acá tenemos algunos trabajadores de la alcaldía. Y entonces, ¿qué pasa? Que si la alcaldía dice que usted tiene que llevar un uniforme, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que cumplir con esa obligación. Si la alcaldía dice que usted, si la administración municipal dice que usted debe entrar en tales horarios y trabajar tales días de la semana, usted debe de cumplir con esa obligación. Y es más, si la administración dice que usted tiene que ir a ayudar en ciertos eventos, usted lo tiene que hacer. Si usted no lo hace, o sea, si no cumple algunos de los requerimientos que le hicieron hacer parte de los empleados de la administración municipal, ¿qué puede pasar? Lo despide. Entonces, ¿qué nos puede pasar a nosotros si nosotros entendemos que hemos recibido un montón de bendiciones para ser hijos de Dios, pero no cumplimos con las obligaciones que tiene ser hijo de Dios? Afectaríamos el reino de los cielos, afectaríamos la obra de Dios. Entonces, yo quiero que ustedes empiecen a notar eso. ¿Por qué? Porque entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo debemos hacer eso? ¿Cómo debemos andar los cristianos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo nos debemos comportar los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y Dios nos ha abierto las puertas a todas las bendiciones que Él nos quiere dar? ¿Cómo tenemos que vivir? Entonces ahí es donde empieza el texto bíblico. Y dice el texto bíblico: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, les ruego que anden de una forma digna a la vocación con que han sido llamados. Pero yo se lo quiero decir de otra manera, porque ahí hay una palabra que se repite prácticamente 3 veces. Entonces yo se la voy a decir como dice ahí: los llamo a que anden como es digno del llamado con que han sido llamados. Así dice en el original. Los llamo a que anden como es digno de lo que ustedes han, perdón, voy a volver a leer para que no me enrede. Los llamo que anden como es digno del llamado con que han sido llamados. O sea que en pocas palabras,
están hablándonos de que nos hicieron un llamado. ¿Cuál es ese llamado? Todo lo que les acabé de explicar. Un día Dios te dijo a ti y a mí, ven, haz parte de mi pueblo. Ven, haz parte de mis hijos. Ven, participa de mi perdón. Participa de mi amor. Participa de mi misericordia. Participa de mi sanidad. Participa de mi restauración. Y ahora te está diciendo, compórtate, te llamo a que te comportes como una persona que ha sido llamada a ese llamado. Porque si usted era un indigente, si usted no era nadie y un día lo llaman y le dan una posición, lo bañan y lo organizan y lo ponen bien bonito, ¿cómo debería usted seguirse comportando ahí para adelante? ¿Cómo debería seguir usted viviendo? ¿Va a volver a ensuciarse? ¿Va a volver al barro? ¿Se va a volver a revolcar en la porquería? ¿O se va a comportar como una persona bien vestida y organizada, que ahora le han dado un lugar en una casa, duerme en una cama tranquila y come bien? ¿Usted va a volver atrás? ¿O se va a comportar como esa persona que ha recibido ese llamado, que ha recibido ese regalo? Entonces, nosotros estamos llamados a eso, a recibir esa bendición y a vivir conforme a esa bendición, a comportarnos conforme a esa bendición. Y mire, es que usted no puede dejar de valorar esa bendición. Usted no puede dejar de valorar esa bendición. Y cada uno de los que están aquí sentaditos, que llevan cierto tiempo caminando con Cristo y que se han dado cuenta de lo que Cristo hace en la vida de nosotros, no podemos dejar de valorar esa bendición. No podemos dejar de valorar ese llamado tan especial. Y nosotros tenemos que encargarnos de que se refleje en nosotros que Dios nos cambió, de que se refleje en nosotros que ya no somos los mismos zánganos de antes, o los mismos mal hablados, o los mismos ignorantes, o los mismos torpes, o los mismos necios, insensatos que éramos antes. Eso es necesario que se empiece a reflejar en nosotros, que ya no reaccionamos como antes reaccionábamos, que ya no nos ponemos como nos poníamos antes. Eso es necesario que se empiece a reflejar, que se empiece a ver. ¿Por qué? Porque Dios, el gran yo soy, hizo una batalla muy grande para que usted tuviera la posición que tiene. Usted no debe de valorar solamente el llamado que Dios le hizo porque lo sacó de tal parte a tal parte, sino porque la persona que lo sacó de tal condición a tal condición se merece que usted y yo valoremos ese llamado y nos comportemos diferentes. Dígame si el Dios que usted adora en este lugar no se merece que usted y yo lo mostremos, lo reflejemos. No se merece que otros digan, oiga, ese Dios que usted tiene como que es grande. Es que uno la ve a usted y uno se da cuenta que ese Dios suyo como que es grande. Dígame si el Dios que nosotros tenemos, que ha hecho milagros, que ha abierto empresas en esta iglesia, que ha restaurado matrimonios, que ha sanado corazones, que ha cambiado personas de rebeldía, hijos de rebeldía, que ha rescatado de vicios, de drogas, de violencia, de asesinatos. No se merece ese Dios que usted y yo lo representemos bien. Él no se merece que carguemos el uniforme de cristianos de cualquier manera. Él no se merece que lleguemos tarde a los eventos o a los horarios de lo que Él nos pide. Él no se merece que faltemos a los eventos a los que Él nos llama. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que andar como es digno. Y eso significa digno. Nuestro llamado es digno, no solamente porque nos sacaron de donde nos sacaron, sino porque el que nos sacó es grande. Por eso nuestro llamado es digno. Y por eso es necesario que nosotros andemos en esa forma. Ahora, usted me podrá decir, ay, pero la verdad, yo no veo que sea tan poderoso que yo haya sido escogido por Dios. No, yo no veo que sea tan importante que yo ande dignamente representando a ese Dios. Yo quiero que usted vaya un momentico a Mateo capítulo 22.
Y fue un texto que me impactó muchísimo cuando estaba haciendo esta predicación, porque nosotros a veces no valoramos la posición que Dios nos ha dado. Y dice Mateo 22, versículo 1. Versículo 1, no, vamos a leer desde el versículo, 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Ojo pues, la palabra llamar es la misma que estamos hablando en Efesios. Dios llamó, invitó, ¿a quiénes? La palabra convidados es la misma palabra llamar. A los llamados, llamó a los llamados, dice ahí. Y envió, vuelvo y repito el versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los llamados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los llamados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron llamados no eran dignos. Voy a parar ahí un momento. Hasta el versículo 8 estamos hablando de los judíos, que Dios los llamó y los llamó y los llamó, y no quisieron nunca valorar el llamado que Dios les dio, y no se aprendieron a comportar como personas que reflejan a ese Dios que los llama. Y por eso arranca el versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de llamados. Y entró el rey para ver a los llamados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Mas él y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. ¿Qué pasa si Dios le dio el privilegio de ser llamado cuando usted no había sido llamado y usted no se aprende a vestir como una persona que le sirve a un rey? ¿Qué va a pasar? Es muy importante, iglesia, que si nosotros hemos recibido el llamado de seguir a Cristo, nos vistamos como personas llamadas por Cristo. Actuemos como personas llamadas por Cristo. Vivamos y nos comportemos como personas llamadas por Cristo. Entonces, vamos a hablar hoy de la unidad. ¿Cómo nos tenemos que comportar para poder llevar a la unidad a la iglesia? ¿Listo? Entonces vamos a ver el primer paso para poder que nosotros andemos de esa forma digna, de esa forma correcta, de esa forma a la que Dios le agrada. Primer paso: niéguese a sí mismo. Primer paso para que usted ande como es digno del llamado que Dios le hizo a usted y a mí. Neguémonos a nosotros mismos. ¿Por qué es importante que nosotros nos neguemos a nosotros mismos? Leamos el versículo 2, a ver si usted no entiende o no alcanzamos a observar eso. ¿Cómo se tiene que vestir un llamado? Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. No se necesita uno negarse a uno mismo para tener esas características. ¿Será que para tener humildad, para tener mansedumbre, para soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, el primer requisito o la primera necesidad no es que nos neguemos a nosotros mismos? Sí. ¿Y sabe por qué? Porque esas características son muy difíciles. La humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor son características difíciles. No son características fáciles de manejar, a menos de
Y eso era lo que me impactaba, a menos de que yo atropelle mi yo. ¿Y por qué? Porque el yo es el que me dice que no se la deje montar. Y usted se le va a quedar callado. Y no le va a decir nada. Y entonces, para yo poder tener mansedumbre, para yo poder tener humildad, para yo poder tener paciencia y amor, yo tengo que aprender a golpear mi yo. Ahora, hablemos un poquito de esas palabras, aunque yo en una predicación anterior mencioné esas palabras y enseñé esas palabras, pero hablemos un poquito más de esas palabras. Mire, me impactó mucho porque yo le quiero hablar ciertas características de esas palabras. Le voy a hablar primero de la humildad. La humildad significa literalmente humillar la mente. Eso significa humildad. Humille la mente. Pero le quiero contar que en el tiempo de la Biblia, humildad era una palabra aborrecida. La gente veía como algo bajo la humildad, como algo desagradable, bobo. Usted sí es bobo que es humilde. ¿Se parece un poquito al día de hoy? Sí, yo creo que sí. Sí, hoy se considera que el humilde es ¿qué? Este no es manso, sino que es menso. ¿Sí o no? Porque la humildad en el día de hoy no es una cualidad, no es un defecto. Y en el tiempo de la Biblia era considerado un defecto. Es más, cuando se hablaba de humildad se asociaba a cobardía, a servil, a personas que se arrastran, a personas que no son nobles. Usted sí es servil. Usted que toda hora se comporta como un sirviente, a toda hora sirviéndole a todo el mundo. Usted sí es bobo. No, usted sí es cobarde. Claro, es que no tiene los pantalones para hablarles duro. Usted sí es bobo. No, eso sí, el humilde no tiene nada de estilo, nada de clase social. Es que para ser noble hay que ser orgulloso. Así se veía la humildad en el tiempo de la Biblia hasta que apareció el cristianismo. Cuando apareció el cristianismo, ¿sabe qué empezó a verse la humildad? Y esa es la forma en que yo quiero que hoy, quiero invitarnos, porque le quiero contar y le quiero decir, esto no es para ustedes, esto es para todos nosotros. O sea, yo me lo estoy predicando a mí misma. Mí misma, por favor, entiende. ¿Sabe qué significa o cómo se desarrolla la humildad? Cuando usted se mira a usted mismo con honestidad. Y usted se da cuenta que dentro de usted es muy cochino. Que dentro de usted es un desgraciado. Y perdóneme que se lo diga así. Pero si nosotros somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que hay un montón de miseria dentro de nuestra vida. Que manejamos un montón de miseria dentro de nuestra mente. Que manejamos un montón de miseria dentro de nuestras emociones. Que manejamos un montón de miseria en lo que queremos hacer muchas veces. Y ahí usted se empieza a dar cuenta, yo no soy tan bueno. Yo no soy tan buena gente para querer colocarme sobre los demás. Y si me comparo frente a Dios, que me está dejando ser llamado por Él, yo no soy nadie. Eso es humillación de la mente. Es cuando usted y yo empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Y mire, es muy tremendo y es muy bonito de alguna manera lo que yo le estoy diciendo. Pero si usted se empieza a analizar a usted mismo, usted se da cuenta que usted tiene un montón de cosas muy feas. ¿Sabe algo? Yo le contaba a mi hijo esta mañana, yo le decía, hijo, Dios hoy me confrontó con algo cuando estaba orando esta mañana. Y yo le tuve que decir a Dios, Señor, sí, yo soy así. Me da mucha pena reconocer eso, pero yo soy así. Y mire, ayer que estuvimos en ayuno, que les envié esa predicación que les dije que vieran, lo que decía es necesario que ayunemos para aprender a humillarnos, porque nuestro ego se eleva con mucha facilidad. Y sabe, ayer en el ayuno todos éramos de alguna manera pidiéndole al Señor perdón.
Perdón porque soy así, perdón porque tengo esto, perdón porque soy egoísta, soy mentiroso, Señor. Sí, pienso con venganza, con ira, con envidia, con celos, con contienda, pienso con ventaja. Pero ¿sabe qué es lo que es tremendo? Que nosotros siempre queremos pensar que somos buenos, porque es que da muy duro reconocer que somos malos. Eso nos hace sentir muy culpables, eso nos hace sentir muy miserables. ¿Sabe por qué nos hace sentir miserables? Porque es que sí, yo soy así de malo, ¿y cómo hago para cambiar? Pero para eso es que nos humillamos orando, para decirle, Señor, si soy muy malo, ayúdame a cambiar. Eso es humildad. Es la capacidad de empezar a entender que tenemos una condición terrible. No somos buenos seres humanos. Usted tiene resentimientos, tiene rencores. Hay cosas que usted no quiere perdonar. Usted maneja amargura, usted es iracundo, es agresivo, usted es vengativo. ¿Cuántas veces no somos injustos con nuestros hijos? ¿Cuántas veces no los tratamos mal? Sí lo hacemos. ¿Cuántas veces no ponemos por encima nuestra comodidad de todos los demás? Sí lo hacemos. Estamos llenos de miseria. Y para poder reconocer y para poder adquirir humildad, tenemos que negarnos a nuestro yo y decir, Señor, sí, tengo mucha miseria en mi corazón. Pero la segunda característica que nos menciona ahí es la mansedumbre. Y esa mansedumbre es la capacidad de que uno pueda enojarse cuando son injustos con otras personas, pero no enojarse cuando son injustos conmigo. Y normalmente, ¿cómo es? Al revés, usted y yo nos enojamos cuando son injustos con nosotros. Ah, pero hasta nosotros somos injustos con los demás. La mansedumbre es la capacidad de controlarse y de no dejarse llevar por la ira cuando lo atacan a usted. ¿Sabe con qué se compara la palabra mansedumbre? Como cuando se doma un caballo. La palabra mansedumbre viene en el mismo término domar. Cuando se doma un caballo, ¿qué características se tiene? Que el caballo solo usa su fuerza cuando es necesario. Pero el resto, el caballo, ¿cómo es? Manso. Solo usa su fuerza cuando necesita correr. Pero de resto, ¿cómo es? Se deja manejar. Ahora le quiero contar una cosa. Dios le interesa que usted y yo seamos mansos. No mensos, pero sí mansos. Y sabe, el Señor me lo decía esta semana a mí. Por eso es que le estoy diciendo, yo no le estoy predicando a usted, yo le estoy predicando a nosotros. Porque el Señor me lo decía a mí esta semana. Y yo quiero que vaya un momento al Salmo 119, 68. Perdón, 65. Salmo 119, 65. Voy a leer solo el versículo 67 y 69. Mire lo que dice ahí en el 67. Antes que yo fuera humillado, ¿cierto? Estamos hablando de humildad y mansedumbre. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué tiene que hacer Dios a veces para empezar a bajarnos para volvernos dóciles? Humillarnos. Y luego dice el 69, perdón, el 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Pero hay una cosa que llama mucho la atención, y es que en el versículo 68 dice, enséñame. Señor, enséñame tus mandamientos, tus estatutos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra enséñame, ¿sabe qué significa? Significa, dómame. Señor, yo tengo un orgullecito grande. Dómeme. ¿Usted ha visto a veces cómo doman un caballo? Yo creo que Leandro nos podría enseñar un poquito cómo se doma un caballo. Pero yo me imagino, no lo he visto, que el caballo no se siente muy a gusto cuando lo están domando. ¿Cierto? Yo me imagino que el caballo como que no dice,
¿Cierto? No creo que diga así cuando lo están domando. ¿Cierto? No creo que, tampoco creo que haga así cuando lo están domando. Y créame que usted y yo tampoco hacemos así cuando nos están domando. Al final de esta predicación les voy a contar cómo nos domaron a nosotros la semana pasada. Porque el Señor nos llevó a una asamblea para que nos domaran. Porque Dios tiene que llevarnos a la mansedumbre. Porque si no somos mansos, si no somos humildes, no va a haber unidad. La tercera característica es la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es no tirar la toalla, es aguantar, es soportar, es resistir. Y el mejor ejemplo de entender la mansedumbre es un perro al lado de un cachorro. ¿Cómo es un cachorro? Se le monta encima al perro viejo. Usted ha visto que los perros viejos son ahí echados, ya no se quieren ni mover, y llega el cachorro y empieza. Y le agarra la oreja, y le coge el hocico, y le jala la pata, y se le monta en el estómago. ¿Y cómo es el perro? De pronto lo que está diciendo Irene se para. Y el perro y el cachorro vuelve y lo busca. Y la paciencia es lo que hace el perro adulto. Aguanta y aguanta y aguanta. Dígame por qué no hay unidad en la iglesia. Porque nadie aguanta nada. No nos aguantamos nada. Porque nos están pisoteando el orgullo. Porque no hay mansedumbre. Porque no hay humildad. Entonces termina la cuarta característica, soportándonos en amor. ¿Y qué es el amor? Yo ya lo he predicado aquí. Es una decisión de la mente. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. El amor de Dios. El amor de los humanos son puras emociones. El amor carnal son puras emociones. Pero el amor de Dios es un amor de la mente. Es una decisión. Y por eso Cristo murió en la cruz. Porque decidió morir por nosotros, por amor, aunque lo apedrearon, aunque lo golpearon, aunque le clavaron, aunque le pusieron una corona de espinas. Él decidió amarnos hasta el final. Y el Padre decidió amarnos hasta entregar a su Hijo. Y no cambió de opinión. Y ese es el amor que nos está pidiendo el Señor a nosotros. Si nosotros aprendemos a tener esas 4 características, ¿qué va a producir eso en la vida de la iglesia? Versículo 3. Espérame, yo vuelvo al texto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo quiero pedirles a los chicos que están por ahí con bombas que las inflen rápidamente y vengan acá. Rápido, llévenlas hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Hasta donde más puedan. No la amarren, porfa. También. Vengan acá, por favor, los jóvenes con las bombas. Inflen las grandes, grandes, grandes. Listo, lo que más puedan. Y yo quiero que empecemos a hacer un ejercicio. Los chicos van a ir ubicando sin amarrar la bomba, la van a ir metiendo aquí en este cubículo. Una por una, van a ir poniéndola. Listo, háganse unos a este lado, otros a ese lado. Adentro del cubículo, no, adentro, Flaver, adentro. Métela. Y tú no, la bomba, y eche para acá. Así, eso, así. No la suelten, meta porque tiene que meter la mano porque si no se desinfla. Listo, metan las bombas, por favor. Ah, ¿qué pasó? ¿Ya todas entraron? Giré, meta pues la bomba. Pero aquí hay espacio abajo, meta pues la bomba. Eso, meta la otra. Necesito otra bomba. Ana, por favor, otra bomba.
Listo, aquí necesito otra, Ana. Hágale otra. Listo, Sergio, por favor, mete la bomba. No, Sergio no tiene aire en los pulmones. Sergio, meta la bomba. Ana terminó primero. Listo, más grande, Ana, eso está muy chiquito. Más, eso, Ana, Irene, otra bomba, por favor. Ah, no, solo aquí abajo. Hágale, métala ahí, rápido. Irene, otra bomba. Hágale pues, priman. Ojo con lo que les voy a decir. Sigan ahí oprimiendo, eso no hay problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué puede pasar si meten otra más? Se explota. ¿Cuál sería la solución para que puedan meter más bombas? ¿Cuántas bombas podrían meter si desinflan esas bombas? ¿Y qué tan juntas podrían estar? Porque ustedes sí notan que hay espacios ahí que no dejan. ¿Por qué? Porque la hinchazón de la bomba no la deja juntar con la otra. Entonces, ya pueden dejarlas desinflar, muchachos. Muchas gracias. La pueden dejar ahí si quieren. Ahí cupieron todas esas flacuchentas. Iglesia, solo la unidad se va a producir cuando bajemos nuestro ego. Solo la unidad, que podamos aprender a estar más juntos. Pero la palabra de Dios dice en el versículo 3, solícitos. Y la palabra solícito, ¿qué significa? ¿Persista en qué? Mire, muchas veces nosotros pensamos, ay no, para que haya más unidad en la iglesia tenemos que hacer más actividades de integración. No, para que haya más unidad en la iglesia, no se le olvide saludar al hermano al final del culto, darle un abrazo, decirle cómo está de lindo. No, para que haya más unidad en la iglesia, no se le olvide llamarlo cuando cumple años y cuando se enferma y cuando se vuelve a aliviar y cuando… Mire, si nosotros no cambiamos la contienda, la disensión, la envidia por mansedumbre, humildad, paciencia y amor, no va a haber unidad. Y le voy a decir algo más duro, el mismo problema tiene usted en su casa. Ese es el mismo problema que usted tiene en su casa. Y si su hogar no está cambiando, es porque falta mansedumbre, humildad, paciencia y amor en la familia. Ay, pero es que, ¿y si ellos no quieren cambiar, yo por qué tengo que cambiar? Pues porque si alguno empieza, entonces a cambiar. Si alguno no lo hace, entonces ¿cómo lo vamos a lograr? Necesitamos empezar a bajar, necesitamos empezar a desinflarnos. Necesitamos empezar a menguar para que Dios pueda hacer una obra en las vidas de nosotros. Por eso dice ahí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Mire, ¿cuál es la unidad del Espíritu? ¿Cómo es eso de la unidad del Espíritu? Vaya a Efesios capítulo 2. O sea, devuélvase un poquito ahí, en el versículo 13. Espéreme que se lo estoy diciendo. Ah, sí, 2:13, espere. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire, cercanos. Usted y yo no servíamos, usted y yo no éramos aptos para estar cercanos de Jesús, cercanos del Padre. Pero Jesucristo derramó su sangre para que usted pueda estar cercano del Papá Dios, cercano de Jesús. Él hizo esa obra y cercano de otros que Él también perdonó, como lo perdonó a usted y me perdonó a mí.
Y sigue diciendo el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Cristo murió en la cruz del Calvario para crear unidad. Cristo murió en la cruz del Calvario para gente que no tenía nada que ver la una con la otra, se volvieran amigos y hermanos. Y la unidad del Espíritu consiste en que usted y yo no desbaratemos lo que ya Cristo hizo. Dios no nos está diciendo que traigamos paz. Dios está diciendo, Cristo ya dio paz. Manténganla a través de la mansedumbre, de la humildad, de la paciencia y del amor, para que se pueda mantener la unidad. Porque si la iglesia se está dividiendo, no es porque Cristo no haya hecho la obra, sino porque nosotros no queremos adquirir el carácter de Cristo. Eso es lo que nos va a llevar, y entonces ahí vamos a poder tener ese vínculo, esa unidad. Y mire, si nosotros trabajamos por esa unidad, ahí es donde nos volvemos un cuerpo, un espíritu. Eso es lo que dice el versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza a la que fueron llamados. Todos fuimos llamados a la misma esperanza, a ser salvados por Cristo. Y cuando usted y yo aprendemos a bajar, a doblar nuestro orgullo y a generar unidad en la iglesia, nos volvemos uno. ¿Sabe por qué Satanás está ganando tantas batallas en las iglesias? Porque no somos uno. Entonces no somos un cuerpo, un espíritu. Si nosotros bajáramos, dejáramos de ser tan altivos, tan soberbios, aprendiéramos a amarnos más, oraríamos. ¿Y sabe qué? Dios respondería así. Porque la palabra de Dios dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo, lo que pidan se hace. Y ponerse de acuerdo no es que, hermano, nos ponemos de acuerdo, oramos juntos. No. Ponerse de acuerdo es estar en unidad. Y ahí Dios envía respuesta. Y por eso dice el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuál es ese Señor? Jesucristo. Entonces pregunto, ¿qué resultados trae la unidad? Eso es lo que estaba diciéndoles ahorita al principio. ¿Cómo podemos llegar a la unidad y qué resultados trae? La unidad trae que nos volvamos un cuerpo y un espíritu. O sea, somos poderosos espiritualmente. La unidad trae que en la iglesia se refleje un Señor, porque todos tenemos una misma fe y ese Señor se empieza a mover. La unidad trae que tengamos un mismo Dios y un mismo papá. Y Él empieza a moverse en todos, sobre todos, para todos y con todos. Porque Dios dice, el Padre dice, ellos dicen que aquí están todos en la cama o todos en el suelo, entonces yo me monto a la cama con ellos o me tiro al suelo con ellos, porque ellos aprendieron a estar unidos. Y por eso es que mi esposo muchas veces les dice a ustedes, si como pareja ustedes toman una decisión juntos, así esa decisión no nos parezca a nosotros, Dios la puede bendecir porque se pusieron de acuerdo. Cuando las familias se ponen de acuerdo, con mansedumbre y humildad, Dios derrama bendición. Muchas veces usted está esperando la bendición de Dios. ¿Qué la está obstruyendo? Será la división. Porque la palabra de Dios dice que una casa dividida, ¿qué pasa? Entendamos el valor de la unidad. Iglesia, termino con esto. Nosotros tenemos que aprender a vivir en los principios espirituales. Y un principio espiritual para que el poder de Dios fluya es la unidad. Por eso Satanás lo que más trata de desbaratar en la iglesia, en la familia, es la unidad. Entonces yo quiero invitarle a usted en este momento que usted empiece a pensar cómo está su carácter manso, humilde, paciente. Moriste por amor.